Muy queridos hermanos de Rosario, les saludo de Rosario y de otros lugares que siempre suelen venir para estos encuentros. Es una alegría grande poder saludarles a todos y desearles las más ricas bendiciones del Señor. Bueno, esta vez tenemos que comunicarnos por las circunstancias que todos conocemos de este modo digital, virtual. Me hubiera gustado mucho más estar personalmente y sentir como siempre el calor, el amor, la comunión de ustedes, con ustedes, junto con sus pastores y los hermanos que suelen venir de diferentes localidades del país. Pero los pastores han querido que, dada la circunstancia actual, podamos seguir adelante con el encuentro programado, esta vez de esta manera. Decimos amén a todas las cosas, el Señor está en el trono, Él reina, y oremos para que Dios use esta circunstancia del coronavirus y de toda la angustia, la incertidumbre que crea en tanta gente de nuestro país y del mundo, para que todo esto sea usado por Dios para producir un gran avivamiento en la iglesia y en las naciones, y que muchos se conviertan en estos próximos días al Señor y sean añadidos al pueblo de Dios. Gracias a Dios por la tecnología. Estoy siendo ayudado por Fernando Hurtado, un joven de aquí de la congregación de Condarco, que se acercó hasta mi casa para poder ayudar con esta grabación. El deseo de los pastores es que este encuentro, como los anteriores, sea un encuentro de verdadera renovación espiritual para todos nosotros. Para eso debemos tomar algunos cuidados. Voy a señalarle estos cuidados. Las reuniones van a ser el viernes, hoy, el sábado y el domingo, en los horarios que ya les anunciaron sus pastores. Estemos preparados con anticipación, con el notebook, tablet, celular o el televisor, lo que sea, con tiempo. Hagamos las conexiones anticipadamente para que no podamos perder nada de estos mensajes. Luego también preparémonos en oración para que Dios obre con su palabra y con su Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. En tercer lugar, dispongámonos a escuchar con atención y paciencia, pues los mensajes de estos 3 días serán mensajes largos, no breves como suele hacerse para las redes. Así que evitemos las distracciones e interrupciones. Cuarto, tengamos a mano los elementos necesarios para aquellos que quieren tomar nota de las predicaciones, ya sea en cuadernos, ya sea en la compu, lo que fuera. Y oremos después que termine cada mensaje, oremos juntos en familia al terminar cada transmisión, abriendo nuestro corazón a la palabra recibida y a la acción del Espíritu Santo. Que Dios derrame en estos días sobre todos nosotros espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Alaba
Muy bien, como la mayoría de ustedes saben, el año pasado, en el mes de abril, fue publicado el último libro que he escrito, justamente titulado Formación de Carácter. Muchos de ustedes ya tendrán este libro. Los pastores me han pedido que en estos días pudiera compartir con ustedes este tema, el contenido de este libro. Pero el libro es muy largo, tiene 15 capítulos y no es fácil hacer un resumen de 15 capítulos. A veces uno quiere abarcar todo y no abarca casi nada, no se detiene en nada. Entonces me ha parecido mejor elegir de este libro 3 capítulos y con la confianza que ustedes ya lo habrán leído, algunos, otros lo leerán después, van a poder completar los otros capítulos que restan. Este libro tiene 2 partes principales. La primera parte habla del carácter de un cristiano. Y en la segunda parte, los principales factores en la formación del carácter. La primera pregunta que tenemos que hacernos es básica, es esta: ¿qué es el carácter? El carácter de una persona es sencillamente su forma de ser, tal como lo evidencia su conducta. Es la integración de todas las virtudes y defectos que una persona tiene. El carácter de alguien se da a conocer principalmente en casa, en la convivencia familiar, en el trabajo, con los compañeros, con los jefes, con los empleados, en las relaciones interpersonales, cómo nos tratamos los unos con los otros, cómo actuamos frente a los que nos tratan mal o a los que nos tratan bien, o en el cumplimiento de nuestros deberes y compromisos. En todas esas circunstancias se va conociendo el carácter de una persona. ¿Cómo se forma el carácter de una persona? Si un individuo repite una misma acción muchas veces, se va haciendo un hábito. Y ese hábito tiene que ver con una conducta moral, ya sea buena, mejor dicho, si ese hábito tiene que ver con una conducta moral buena o mala, llega a consolidarse como uno de los rasgos de carácter. La Biblia incluye más de 100 rasgos positivos de carácter y también sus contrapuestos. Es decir, en la Biblia encontramos las virtudes de carácter y los defectos de una persona. Por ejemplo, puede tratarse de virtudes como la sinceridad, la amabilidad, la humildad, la generosidad, o defectos morales como la falsedad, la hipocresía, el enojo, la soberbia, el egoísmo, y así podemos seguir. El carácter de una persona comienza a formarse desde su niñez. Cada vez que un niño repite una determinada acción o tiene una determinada reacción, se va formando en él un hábito, un rasgo de su carácter. De este modo se va construyendo su forma de ser,
algunos aspectos bien y otros aspectos mal. Si un niño repite una determinada mala conducta una vez, 2 veces, 10 veces, 50 veces, y sus padres no lo corrigen, se va convirtiendo en un hábito, un rasgo negativo de su carácter. Por eso, hoy, más que nunca, se necesita tener una acción decidida e inteligente hacia la formación del carácter de los niños y de los jóvenes, y también en la transformación del carácter de los adultos. El hogar debe ser la principal escuela de formación de carácter, y secundando a las familias debe estar la iglesia. Solo con reuniones congregacionales no se alcanza este objetivo. Se hace indispensable el discipulado. La principal labor pastoral debe enfocarse a que cada miembro de la iglesia sea un verdadero discípulo. Discípulo es uno que aprende. Que cada discípulo tenga un discipulador que se ocupe personalmente de enseñarle, corregirle, animarle e influir en la formación de su carácter, ya sea en forma personal, este trato de discipulado, como también en grupos de discipulado. Si pudiéramos en una frase resumir todas las virtudes del carácter de un cristiano, tendríamos que usar esta frase: ser como Jesús. Esa es la síntesis de todo lo que Dios se propuso lograr en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios quiere tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. La primera descripción del carácter cristiano, obviamente en el Nuevo Testamento, lo hizo Jesús en su primera cátedra pública, conocido como el Sermón del Monte. En realidad es la didaqué, la doctrina de Jesús. Y en la lección número 1 de aquella primera cátedra magistral, que está en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, Jesús abrió la boca, comenzó a enseñarles diciéndoles: bienaventurados. Y ahí a continuación en cada bienaventuranza señala un rasgo de carácter. Bienaventurados los pobres en espíritu, ahí está hablando de la humildad. Bienaventurados los que lloran, los que son sensibles ante su propio pecado o ante la grandeza de Dios o ante el dolor de su prójimo. Bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que cuando les toca padecer por causa de la persecución se gozan y se alegran en el Señor. 8 rasgos de carácter: humildad, sensibilidad, mansedumbre, tener sed de justicia, misericordia, pureza de corazón, ser pacificadores y gozarse en el sufrimiento. Según Jesús, el mayor de todos los mandamientos, desdoblado por Jesús en 2,
es el siguiente: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces podemos decir que la mayor virtud de carácter corresponde a estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Esa debe ser la característica principal de un discípulo del Señor. Jesús dijo: no, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Pablo, en el capítulo 13 de 1 Corintios, hace una descripción maravillosa de lo que es el amor. No es un sentimiento, simplemente, no es una sensación. Según Pablo, el amor es una virtud que produce otras virtudes. Dice Pablo así, 1 Corintios 13, del 4 al 8. El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Además, podemos agregar la principal expresión práctica del amor al prójimo es el servicio. Servir, pero con alegría, con paz, con fe, con paciencia, en todo momento, con la satisfacción de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. No hay nada que nos asemeje más a Cristo que servir con amor a nuestro prójimo y hacerlo con alegría. Naturalmente hay muchas otras virtudes de carácter que la palabra de Dios nos enseña y que están mencionadas en el libro Formación de Carácter. Pero valga esto como una introducción a nuestro tema y un resumen de la primera parte del libro, y yo quiero ahora pasar a la segunda parte del libro y elegí de estos, de los temas que siguen, los principales factores en la formación del carácter de una persona. Elegí, como les dije antes, 3 capítulos. Así que ahora voy a pasar a exponer el capítulo 7, donde el tema se titula así: factores naturales que influyen, pero no determinan el carácter de una persona. Luego, en el segundo mensaje, vamos a ver el factor decisivo en la formación del carácter, que es la responsabilidad personal. Pero ahora vamos a ver los factores naturales que influyen, pero no determinan el carácter de una persona. ¿Cuáles son estos factores naturales que quiero señalar, a los cuales me quiero referir en esta parte? Bueno, voy a señalar varios de estos factores, voy a ir mencionando en la medida que avancemos. Obviamente, el primer factor que incide en la formación del carácter de una persona es la herencia genética. Otra vez aclaro, este es un factor importante, influye, incide,
pero no determina, como lo vamos a ver enseguida. ¿A qué me refiero con herencia genética? Cuando Adán y Eva pecaron, aún sus genes se vieron afectados. El pecado se introdujo en la naturaleza humana y la alteró para mal. Aún también alteró la naturaleza, no solo humana, sino antes del pecado en la tierra no había espinos y abrojos, y sin embargo, por la maldición del pecado, la tierra produjo espinos y abrojos. Hubo una alteración. Desde entonces, todos los descendientes de Adán hemos heredado una naturaleza pecaminosa a la que la Biblia la llama carne. Y no se refiere a esta carne física, se refiere en el sentido, en el concepto moral de la palabra, esa inclinación hacia el pecado. Todos nacemos con una fuerte inclinación interior que nos impulsa a pecar, a ser rebeldes. Sin embargo, no estamos condenados a que esa influencia nos domine, porque aunque no dudamos la realidad del pecado y de la carne, existe otra realidad que es Dios y está cercano a todos aquellos que lo invocan para salvarlos y enseñarles a vencer sobre el pecado. En todos los siglos hubo hombres que invocaron a Dios. El Señor es una realidad mucho más fuerte y poderosa que el pecado. Por lo tanto, no estamos condenados a vivir en derrota, porque Dios es poderoso para darnos victoria sobre la maldad. Podemos constatar esta realidad en la vida de muchos hombres que vivieron a través de los siglos en santidad, a pesar de haber tenido la misma herencia genética que el resto de la humanidad. Voy a mencionar algunos ejemplos de la historia bíblica que seguramente todos conocemos. El primer ejemplo es Abel, hijo de Adán y Eva. Él tenía la misma herencia genética que Caín. Sin embargo, él decidió en su corazón agradar a Dios. Y por la fe, dice la Biblia, alcanzó buen testimonio. Teniendo la misma genética, la misma herencia genética, uno se inclinó al mal y otro hacia el bien. Quiere decir que no depende de la herencia genética la definición. Otro ejemplo es Enoc. Tenía la misma herencia que sus contemporáneos, pero él determinó caminar con Dios. Vivió una vida de victoria y Dios lo llevó sin siquiera experimentar la muerte. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 5. Otro hombre bien conocido es Noé. Noé fue un hombre justo que agradó a Dios, a pesar de que toda su generación era corrupta y extremadamente perversa. La Biblia habla de Job como de un hombre perfecto y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 1, dice así. Otra referencia que podemos hacer es el profeta Samuel. Desde su niñez amó a Dios, invocó su nombre y fue fiel al Señor durante toda su vida. Daniel es otro ejemplo maravilloso. Fue alguien que desde su juventud
y en circunstancias muy difíciles como el cautiverio, propuso en su corazón no pecar ni contaminarse y fue fiel a Dios durante toda su vida. Todo esto demuestra que hay factores que influyen sobre el carácter de una persona, pero no la determinan. En el próximo mensaje voy a desarrollar el tema, como les dije, que lo que determina el carácter de una persona es su responsabilidad personal, su voluntad. Para eso se cuenta con la ayuda del Señor en un 100%. Dios, con su gracia, llena el corazón de todos aquellos que quieren agradarle a Él y vivir según su voluntad. Dios, al habernos creado a su imagen y semejanza, nos ha dotado a cada uno con responsabilidad personal. Así que podemos entregarnos a las influencias que nos rodean o a las influencias genéticas o resistirlas. Esto es lo que quiero demostrar. El segundo factor, después de la herencia genética, es la crianza de cada persona. La crianza de los hijos o nuestra propia crianza. Es obvia la enorme importancia que tiene la crianza que recibe un niño en la formación de su carácter. Desde el día de su nacimiento, la responsabilidad educadora de los padres es fundamental. Benditos los padres que asumen con responsabilidad y vocación la noble e ineludible tarea de ser educadores de sus hijos. Sin embargo, este es otro factor que influye enormemente, pero no determina el carácter de una persona. Podemos comprobar esta realidad observando tantos ejemplos bíblicos como ejemplos de vida dentro de la sociedad que nos rodea. Veamos primero ejemplos bíblicos. Volvemos otra vez al ejemplo de Caín y Abel. Caín y Abel recibieron la misma herencia genética, como ya dijimos, pero también la misma educación. Tenían los mismos padres. Crecieron en el mismo ambiente. Sin embargo, fueron personas diferentes. ¿Por qué? Porque esos factores, genética y crianza, influyen, pero no determinan el carácter. Lo que define el carácter es el factor personal. Habiendo recibido la misma educación, Caín se entregó a su herencia genética pecaminosa y Abel la resistió por medio de la fe, como nos enseña Hebreos capítulo 11. Otro ejemplo interesante es Jacob y Esaú. Tuvieron los mismos padres, la misma crianza, la misma educación familiar, pero fueron personas totalmente diferentes. ¿Por qué? Jacob, a pesar de todas sus fallas, valoró más que cualquier otra cosa la bendición de Dios. En cambio, Esaú la menospreció. Otro ejemplo es el de David. Cuando llegó el profeta Samuel a su casa, el padre hizo pasar primero a sus 7 hermanos, porque Samuel le dijo al padre de David que venía para ungir como rey a uno de sus hijos. Así que el anciano padre hizo pasar a sus hijos empezando por el primero, el primogénito. Pero Dios
le dijo a Samuel, no, ninguno de estos. Pasaron los 7 primeros y siempre primero se impresionaba Samuel, pero Dios le dijo, no, este no es. Pero cuando se acercó David, Dios le dijo al profeta, este es. ¿Cuál era la diferencia? Todos sus hermanos tenían la misma herencia genética y la misma crianza que David, pero él había determinado en su interior ser un hombre conforme al corazón de Dios. En cada uno de los ejemplos notamos una constante. Los hermanos tenían la misma herencia genética, habían recibido la misma crianza y sin embargo fueron personas diferentes. Y esto nos confirma lo que estamos señalando, o estoy señalando, que los factores genéticos y la crianza sí influyen, pero no determinan el carácter de una persona. El factor determinante es la decisión de cada uno. Quisiera contar un caso de la vida contemporánea. La historia de mi suegro, don José Ramón Palacio, el papá de Silvia, hijo de inmigrantes españoles y el mayor entre 6 hermanos. Por su determinación personal y esfuerzo, y a pesar de no haber estudiado más que la escuela primaria en Argentina, llegó a ser el secretario del ministro de Economía de la Nación, sin nunca haber sido político. Gran autodidacta, había leído los miles de libros que conformaban su biblioteca. Siendo joven fue intendente de la ciudad de Tafí Viejo, en Tucumán, cargo en el que duró poco por su absoluta decencia. Fue periodista, empresario y cofundador de la Confederación General Económica de la República Argentina, donde se desempeñó como gerente general durante algunos periodos y ocupó el cargo de director de Instituto de Investigaciones Económicas de la CGE. Al finalizar su gestión, recibió una medalla de oro con la leyenda Homenaje a una conducta. Tuve el privilegio de conocerlo de cerca, pues me casé con su hija mayor. Hombre generoso, de gran corazón, nunca apegado a las riquezas, un ejemplo de virtud, honradez y esfuerzo. Todo un caballero. Los que llegaron a conocerlo pueden dar fe de lo que digo. Además, y sobre todo, creyente en Jesucristo y anciano de una de las más importantes congregaciones evangélicas de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, hay muchos casos dignos de mencionar que cada uno de nosotros debe conocer. ¿Qué es lo que lo llevó a José Ramón Palacio a ser lo que fue? ¿Qué es lo que hizo de él un hombre mucho más insigne que el resto de sus hermanos? Su responsabilidad personal y su determinación con la ayuda del Señor Jesucristo. Es un placer para mí honrar la memoria de mi suegro con este testimonio. Muy bien, paso al tercer factor natural que influye pero que no determina: los modelos más cercanos. Los modelos más cercanos con los que contamos son nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, maestros, parientes, compañeros de estudio, compañeros de trabajo.
El ejemplo de los que conviven cerca de nosotros es otra gran influencia, para bien o para mal. Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Muchas veces las maneras equivocadas de vivir se transmiten de padres a hijos, de generación en generación. Ninguno de nosotros tuvo padres perfectos. Tampoco los que hoy somos padres nos desempeñamos de un modo perfecto con nuestros hijos. Nuestros padres nos transmitieron ejemplos positivos y negativos. Al aconsejar a las parejas que están por casarse en las charlas prematrimoniales, yo acostumbro a decirles lo siguiente: sus padres les transmitieron ejemplos positivos que ustedes deben valorar, imitar y aún superar, pero también algunas cosas negativas que deben rechazar y pedirle a Dios que los ayude a no cometer los mismos errores. Es muy importante reconocer que los ejemplos son una influencia muy fuerte, pero no determinante. Vamos otra vez a los ejemplos bíblicos. Isaac se dejó influir por una conducta negativa de su padre y repitió años más tarde el mismo error. ¿Recuerdan cuando Abraham descendió a Egipto con Sara su mujer, por temor a que lo mataran, le dijo a Faraón que Sara era su hermana? Aunque en parte era cierto, pues era quizás su prima o su media hermana, fue igual un engaño, porque era su esposa. Esto fue un acto muy detestable de parte de Abraham, pues Faraón casi la toma por esposa. Menos mal que Dios le avisó y lo frenó. Isaac aún no había nacido cuando su padre cometió ese pecado. Seguramente se enteró al llegar a la adultez. Y años después, ante el rey Abimelech, Isaac repitió la misma conducta que su padre. En resumen, se dejó influenciar por ese mal ejemplo del padre. Él, al oír esa historia, tenía que haberla rechazado en su corazón, pero él no la rechazó. Jacob imitó dos conductas equivocadas de su mamá. Rebeca lo indujo a Jacob a engañar a su padre Isaac y hacerse pasar por Esaú, su hermano. Además, ella mostró preferencia por uno de sus hijos, que era Jacob. ¿Qué error es hacer diferencia entre un hijo y otro? Jacob cometió el mismo error luego. Prefirió a José por encima de sus otros hijos. Repitió el error de su madre en vez de rechazarlo. Samuel, aunque fue criado en la casa del sacerdote Elí, no se dejó llevar, no se dejó influenciar por la nefasta conducta de los hijos de ese sacerdote. La conducta de los hijos de Elí era terrible, malísima.
Samuel rechazó ese ejemplo cercano y no se dejó influir. Cuando vemos los hijos de Samuel, habiendo tenido un buen padre, un padre ejemplar, no siguieron el buen ejemplo de su padre. Judas Iscariote no siguió el buen ejemplo de Jesús y sus 11 compañeros. Todos estos ejemplos y muchos otros que podríamos seguir agregando nos demuestran que los modelos cercanos son una influencia fuerte, pero no determinan el carácter de una persona. Paso al punto 4. El cuarto factor natural que influye, pero no determina. ¿Cuál es? El medio ambiente, la cultura y la sociedad. La sociedad en la que vivimos, la cultura imperante, el mundo, las modas, los medios masivos de comunicación y muchos otros factores influyen de un modo significativo en nuestras vidas, pero no determinan nuestro carácter si nosotros nos oponemos y las resistimos. Veamos otra vez algunos ejemplos bíblicos. En medio de una generación totalmente corrompida y perversa, como era la de los días de Noé, Noé y su familia vivieron en santidad. Otro ejemplo es José, el hijo de Jacob. Aunque estuvo lejos de su casa y de su nación y sumido en una cultura muy diferente, no se dejó arrastrar por el ocultismo, la magia y las costumbres paganas de Egipto. Mantuvo siempre su fidelidad a Dios. En Babilonia todos adoraban a otros dioses, pero Daniel permaneció fiel al verdadero Dios. Aún a riesgo de que le costara la vida, en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba. Lo mismo hicieron sus compañeros en la fe. Muy bien, número 5, otro factor, las circunstancias adversas que nos toca en la vida. Atravesar pruebas, soportar injusticias, padecer sufrimientos o sortear grandes dificultades no tiene que transformarnos en personas resentidas, amargadas, quejosas. Por el contrario, las pruebas pueden resultar excelentes oportunidades para crecer y formar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Analicemos en detalle o con algunos detalles la historia de José y notemos las circunstancias adversas por las que tuvo que pasar. Sus hermanos lo odiaban por ser el hijo preferido de su padre. Ellos vivían en Hebrón, al sur. En una ocasión, el padre envió a José a Siquem, a unos 80 kilómetros al norte, donde sus hermanos habían llevado a pastar las ovejas. José, obediente a su padre, fue a llevarles alimento y a ver cómo estaban. Y al llegar allí, no los encontró. Los buscó y no los encontraba. Finalmente un hombre le dijo que sus hermanos se habían ido a un lugar más al norte, 30 kilómetros, para buscar allí mejores pastos. Luego de tanto andar,
y cargando una pesada mochila con alimentos, finalmente los encontró. Sin embargo, para su asombro, no fue bien recibido. Por el odio que le tenían, sus hermanos tramaron matarlo, pero decidieron finalmente venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que iban a Egipto. Las circunstancias que rodeaban a José fueron muy difíciles. Estaban dadas todas las condiciones para que él se rebelara, se amargara y se enojara contra sus hermanos y hasta contra Dios por la suerte que le había tocado en la vida. Sin embargo, él decidió tomar otro camino. La Biblia destaca vez tras vez que el Señor estaba con José. José decidió confiar en la soberana mano de Dios en toda circunstancia y no se amargó. Aunque aún no se había escrito la epístola a los romanos, en su corazón él llegó a entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, como dice Romanos 8:28. Una vez en Egipto, Potifar lo compró como esclavo. En la casa de su amo, José comenzó a realizar trabajos muy simples, propios de un esclavo. Sin embargo, rápidamente Potifar observó las condiciones de este muchacho y le dio más responsabilidad, hasta que llegó a ser administrador general de todos los bienes de Potifar. La esposa de Potifar se enamoró de José y lo invitó a acostarse con ella. José resuelta y reiteradamente le dijo no. José no tenía cerca a sus padres, ni a ningún pastor, ni la congregación. Sin embargo, allí a solas, decidió en su corazón honrar a Dios y respetar a Potifar. En cierta ocasión, la esposa de Potifar intentó forzarlo, tomándole de la ropa y casi obligándolo a acostarse con ella. Eso ya era más que un acoso sexual. Pero José se soltó sus ropas y huyó. Cuando yo era joven, en esa página de mi Biblia escribí: ¡Bravo, José! Eso es tener carácter. En Dios es posible vencer toda tentación. La esposa de Potifar, herida en su orgullo y sintiéndose despechada, lo acusó falsamente diciendo que José la había querido violar. La historia completa se encuentra en Génesis capítulo 39. Ahí lo pueden leer completo. José terminó en la cárcel, pero la Biblia señala nuevamente: pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia. ¡Qué maravilloso ejemplo! El que quiere buscar excusas para justificar su pecado, siempre las va a encontrar. Las pruebas difíciles que le tocó vivir a José y el insistente acoso de una mujer podrían haber sido usados como justificativo para ceder y pecar. Pero a nada de eso recurrió José. Él determinó en su corazón honrar a Dios. Las circunstancias difíciles son una excelente oportunidad para crecer y mejorar. Cuando te encuentres atravesando una situación injusta, ingrata o difícil, no pierdas la oportunidad.
No contarás siempre con esos momentos. Aprovéchalos al máximo. Así como los surfistas esperan la gran ola, tú no debes perder la ola de la prueba o de la tentación para ser un vencedor con Dios. Cuando años después José se encontró con sus hermanos, siendo ya el gobernador de Egipto, no tenía ningún rencor en su corazón. Cuando se dio a conocer a ellos, les dijo: pero no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa, y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Cuando falleció Jacob, sus hermanos temieron que José buscara vengarse de ellos y le pidieron misericordia. Pero José les respondió: no tengan miedo. ¿Acaso estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Solo puede pronunciar estas palabras alguien que tiene el corazón completamente sano. Qué maravilloso ejemplo es José. Bueno, llegamos al último factor: Satanás y sus demonios. Yo dije factores naturales. Bueno, este no es natural, es un factor espiritual, pero negativo. No podemos negar que existen principados, potestades y demonios que ejercen una poderosa influencia sobre los hombres. Sin embargo, la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera Juan capítulo 4, versículo 4. Leemos en el relato de Lucas, en Hechos de los Apóstoles, lo que le sucedió a Ananías y Zafira. Capítulo 5 de Hechos, dice así: pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibió, así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Conocemos el resto de la historia. Es innegable que Satanás había llenado el corazón de Ananías. Sin embargo, escucha bien, nadie es víctima de Satanás inocentemente. Cabe preguntarnos, ¿por qué Satanás llenó el corazón de Ananías? Porque él le abrió la puerta. La Biblia dice: no den lugar al diablo.
Satanás existe, sí, es real, es engañador, mentiroso y ladrón. Ananías cayó muerto, pero él no era una simple víctima de Satanás. Dios nos hace responsables de nuestros actos. El diablo no puede entrar si no le damos lugar. Una vez alguien, queriendo justificar su infidelidad, me dijo: un hermano que suele tener discernimiento me dijo que yo tenía un espíritu de adulterio. Yo le respondí: puede ser que hayas tenido un espíritu de adulterio, aunque la Biblia dice que el adulterio es obra de la carne, pero dejemos ese lado. Pero la pregunta es, ¿cómo entró en tu corazón ese demonio? En algún momento tú le abriste la puerta. Cada uno es responsable de sus actos. No hay excusas. A cualquiera que desobedece a Dios y maquina en su corazón mentir, robar, adulterar, le puede suceder lo mismo que a Ananías y Zafira. Miren cómo terminó la historia. Dice en Hechos 5, como 3 horas más tarde, entró su mujer, sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió: sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces: ¿por qué se pusieron de acuerdo? Para poner a prueba al Espíritu del Señor. Y en ese instante también ella cayó muerta. Ambos se habían confabulado para mentir. Juntos le habían abierto la puerta al diablo. Satanás y sus demonios existen, pero no somos víctimas de ellos. Nosotros somos los responsables de abrirles o cerrarles la puerta. El único que puede medir el grado de responsabilidad que tiene una persona es el Señor. Nadie puede juzgar a otros a menos que sea una situación como esta en la que Pedro recibió revelación de Dios. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento es Simón el mago, Hechos capítulo 8. Pedro le dijo: arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Simón, para ser libre, debía arrepentirse, pedir perdón a Dios y renunciar a la maldad de su corazón. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Puede nuestra herencia genética, nuestra crianza, nuestros modelos cercanos, el medio ambiente, las circunstancias adversas, Satanás y sus demonios, determinar nuestro carácter? La respuesta es no. Esos factores y otros que podemos agregar influyen, pero no determinan. La responsabilidad personal es el factor determinante. En el próximo capítulo desarrollaré este tema, es decir, mañana. Quiero animarte, querido hermano, hermana, joven o mayor, niño, a que asumas una nueva actitud. O si la tienes, a que reafirmes tu convicción a fin de acabar con toda excusa para justificar ciertos pecados o inconductas en tu vida.
determina, decide por la fe ser fiel a Dios siempre. Él es poderoso para ayudarte a vencer. Prometió estar contigo hasta el fin del mundo. No te consideres una víctima de nadie ni de ninguna circunstancia. Dios te ha hecho a su imagen y semejanza, y Pablo declara: en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea su nombre. Amén.